La hipertensión en mayores de 60 años es uno de los problemas más comunes y, al mismo tiempo, uno de los más mal entendidos. Millones de personas viven con la presión elevada sin sentir nada, convencidas de que mientras no haya dolor, no hay peligro. Y otras viven con miedo constante, revisándose la presión varias veces al día, pensando que cualquier número alto significa un infarto inminente o un derrame cerebral como un médico. Veo ambos extremos todos los días, personas que minimizan el problema y personas que viven angustiadas por él. Pero la verdad está en el medio. Y hoy quiero explicarte algo que casi nadie te dice y que puede marcar una diferencia enorme en tu riesgo real de infartos y ACV después de los 60. Si tienes más de 60 años y te dijeron que tienes la presión alta, necesito que escuches esto con atención, porque hay un truco sencillo, respaldado por la fisiología del cuerpo, que no reemplaza el tratamiento médico cuando es necesario, pero que puede ayudarte a bajar la presión de forma más estable y, sobre todo, a evitar los picos peligrosos que dañan las arterias y el cerebro. Primero, aclaremos algo fundamental. No toda presión alta es igual. Este es uno de los errores más grandes que se cometen. Muchas personas creen que cualquier número por encima de lo normal es automáticamente una sentencia. Y no es. Así del cuerpo humano no es una máquina. Fija, la presión sube y baja todo el tiempo, según lo que haces, lo que sientes y cómo está tu sistema nervioso. El verdadero enemigo no es un número aislado. El verdadero enemigo es la presión elevada mantenida en el tiempo y, especialmente, los picos bruscos que aparecen cuando el cuerpo está en estrés constante. Esos picos son los que golpean las paredes de las arterias una y otra vez, favoreciendo que se dañen, que se inflamen y que con los años se tapen. Aquí es donde entra el truco del que vamos a hablar hoy. Un truco que no es una pastilla, no, es un suplemento milagroso y no requiere tecnología. Es una forma de enseñarle a tu cuerpo a dejar de vivir en modo alerta permanente. Para entenderlo, quiero que pienses en algo simple. El cuerpo tiene dos grandes modos de funcionamiento: el modo de alerta y el modo de reparación. Cuando estás estresado, apurado, preocupado o con miedo, el cuerpo entra en modo alerta. Libera adrenalina, el corazón late más rápido, los vasos se contraen y la presión sube. Esto es útil en una emergencia real, pero devastador si se mantiene todos los días. El problema es que muchas personas mayores viven en ese modo desde que se despiertan hasta que se acuestan, no por peligros reales, sino por preocupaciones, tensiones acumuladas y hábitos que mantienen activado el sistema nervioso sin descanso. Y la hipertensión, en muchos casos, es el resultado de ese estado permanente. Tal vez te resulte familiar. Te despiertas y lo primero que haces es pensar en los problemas del día. Te levantas apurado. Desayunas rápido o mal. Te tomas la presión en un momento de tensión y el número sale alto. Eso te asusta. El miedo hace que la presión suba aún más. Y así se crea un círculo vicioso que se repite día tras día. Con el tiempo, ese círculo no solo mantiene la presión elevada, sino que aumenta el riesgo de infartos y derrames cerebrales, incluso en personas que toman medicación. Porque la medicación ayuda, pero no puede compensar por completo un sistema nervioso que vive en alerta constante. Aquí viene la primera verdad incómoda. Muchas crisis hipertensivas no empiezan en las arterias. Empiezan en el sistema nervioso. Empiezan en cómo reaccionamos al estrés, al miedo y a los estímulos diarios. Y esto es especialmente importante después de los 60, cuando el cuerpo tarda más en volver al equilibrio. En consulta, veo personas que ajustan una y otra vez la dosis de sus pastillas, pero nadie les enseñó a manejar este componente clave. Y sin ese componente, el control de la presión siempre es incompleto. El truco del que vamos a hablar hoy tiene que ver con cambiar la forma en que el cuerpo responde. No solo con forzarlo a bajar un número, porque cuando el cuerpo entra en modo reparación ocurre algo muy distinto. El corazón se calma, los vasos se relajan, la presión baja de forma más natural y estable, y ese estado protege directamente al cerebro y al corazón. Ahora bien, quiero ser muy claro. Esto no significa que la hipertensión sea solo nervios. No es eso. La hipertensión es una enfermedad compleja con múltiples causas.
Pero ignorar el papel del sistema nervioso es como intentar apagar un incendio sin cerrar el gas. En los mayores de 60, este factor es aún más relevante porque las arterias ya no son tan elásticas como antes. Cada pico de presión genera más daño que en una persona joven. Por eso, aprender a evitar esos picos es una de las estrategias más efectivas para prevenir infartos y ACV. Tal vez ahora estés pensando, doctor, entonces, ¿qué tengo que hacer exactamente? Y ahí vamos a ir. Pero antes necesitaba que entendieras el por qué. Porque cuando entiendes el mecanismo, el cambio deja de ser una obligación y se convierte en una herramienta. En la siguiente parte te voy a explicar en qué consiste exactamente este truco, cómo aplicarlo en tu día a día, cuándo hacerlo y por qué funciona incluso en personas que ya toman medicación. También te voy a decir qué errores comunes arruinan sus beneficios y qué señales indican que necesitas una evaluación médica urgente, ahora que entendiste por qué la hipertensión en mayores de 60 no es solo un problema de números, sino de cómo el cuerpo vive y responde todos los días. Vamos al punto central. Vamos a hablar del truco real que ayuda a bajar la presión y, sobre todo, a evitar los picos peligrosos que aumentan el riesgo de infartos y ACV. Este truco no tiene nada de mágico, no promete resultados imposibles ni reemplaza el tratamiento médico cuando es necesario. Pero cuando se aplica correctamente, cambia la forma en que el cuerpo regula la presión desde adentro. Y eso, en personas mayores, marca una diferencia enorme. El truco se llama activar conscientemente el sistema de calma del cuerpo antes de que la presión suba. Para entenderlo bien, pensemos en esto. El sistema nervioso tiene dos grandes ramas. Una acelera, la otra frena. La que acelera es la que se activa con el estrés, el miedo, la prisa y la preocupación. La que frena es la que permite descansar, digerir, reparar y regular la presión. En muchas personas con hipertensión, especialmente después de los 60, la rama que acelera está siempre encendida, incluso cuando no hay un peligro real. El cuerpo vive como si estuviera en una emergencia permanente. Y en ese estado, es casi imposible que la presión se mantenga estable. El truco consiste en interrumpir ese estado antes de que se consolide, no después, cuando la presión ya está alta y el miedo se apoderó de todo. Antes, en los momentos clave del día, el primer momento clave es la mañana. Cómo empiezas el día define en gran parte cómo se comportará tu presión durante las horas siguientes. Levantarte apurado, discutir, revisar noticias negativas o medirte la presión en un momento de tensión es la forma más rápida de provocar un pico. En cambio, empezar el día con unos minutos de respiración lenta y consciente tiene un efecto directo sobre la presión. No es sugestión, es fisiología. Respirar profundo, inflando el abdomen y soltando el aire lentamente activa la rama del sistema nervioso que relaja los vasos sanguíneos. En pocos minutos, la presión comienza a bajar o, al menos, deja de subir. Este tipo de respiración no es complicada. Inhalas por la nariz contando hasta 4. Sostienes un segundo y exhalas por la boca contando hasta 6. Repetir esto durante 5 minutos es suficiente para enviarle al cuerpo la señal de que no hay una emergencia. Ese simple gesto, repetido todos los días, reduce la frecuencia de los picos hipertensivos. El segundo momento clave es antes de medirte la presión. Este es un error enorme que veo a diario. Personas que se miden la presión apenas sienten una molestia, con miedo, apuradas o hablando por teléfono. El resultado casi siempre es un número alto. Ese número asusta. El miedo eleva aún más la presión. Y el círculo se refuerza. Medirse la presión correctamente es parte del truco. Sentarte tranquilo, con la espalda apoyada, los pies en el suelo, sin hablar, después de haber descansado al menos 5 minutos. Hacer 2 respiraciones profundas antes de colocar el manguito. En muchos casos, solo con eso, la presión baja varios puntos, sin hacer nada más. El tercer momento clave es durante el día. Frente al estrés. Aquí es donde la mayoría falla. No podemos evitar todos los problemas, pero sí podemos evitar que cada problema se convierta en una descarga de adrenalina. Aprender a hacer pausas breves de respiración, de silencio o de movimiento suave durante el día ayuda a que la presión no se dispare. Muchas personas creen que estos pequeños momentos no importan. Pero en hipertensión, lo que importa no es solo el promedio, sino los picos. Cada pico fuerte es un golpe a las arterias.
Reducir la cantidad e intensidad de esos picos es una de las mejores formas de prevenir infartos y ACV. Ahora bien, quiero aclarar algo importante. Este truco no significa que nunca debas tomar medicación ni que todo se resuelva con respirar. No es eso. La medicación es fundamental en muchos casos, pero cuando el sistema nervioso está constantemente activado, la medicación trabaja en contra de una corriente muy fuerte. Cuando en cambio ayudas al cuerpo a entrar en modo calma varias veces al día, la medicación funciona mejor con menos efectos secundarios y, en algunos casos, incluso con dosis menores, siempre bajo control médico. Otro error común es pensar que bajar la presión rápido siempre es bueno. No lo es. Bajarla de golpe, especialmente en personas mayores, puede provocar mareos, caídas y falta de riego al cerebro. Por eso, el objetivo no es forzar, sino regular. Este truco apunta justamente a eso, a una regulación progresiva y fisiológica, a enseñarle al cuerpo a no reaccionar de forma exagerada ante cada estímulo. Hay personas que, al aplicar esto durante unas semanas, notan que ya no viven pendientes del tensiómetro, que la presión deja de ser una amenaza constante, que recuperan una sensación de control que habían perdido. Y eso, por sí solo, reduce aún más la presión. En la siguiente y última parte quiero ayudarte a integrar todo esto con sentido común, cuando este truco es suficiente, cuando no lo es. ¿Qué señales indican que necesitas una evaluación urgente y que otros hábitos simples potencian este efecto protector contra infartos y ACV en mayores de 60? Ahora que conoces el truco, entiendes por qué funciona y sabes cómo aplicarlo en los momentos clave del día. Quiero ayudarte a poner todo en perspectiva. Porque convivir con hipertensión después de los 60 no significa vivir con miedo ni resignarse a que en cualquier momento puede pasar algo. Significa aprender a manejar el cuerpo con inteligencia, respeto y constancia. La hipertensión no es una bomba que explota de la nada. Es un proceso silencioso que se vuelve peligroso cuando se mantiene descontrolado durante años o cuando se acompaña de picos bruscos y repetidos. Por eso, más allá de los números, lo que verdaderamente protege al corazón y al cerebro es la estabilidad. Muchas personas se obsesionan con bajar la presión lo más rápido posible. Pero la medicina nos enseña algo distinto. Lo que salva arterias, evita infartos y reduce el riesgo de ACV no es una bajada puntual, sino una presión más estable a lo largo del tiempo. Con menos sobresaltos y menos estrés para el sistema cardiovascular, el truco que aprendiste hoy actúa justamente. Ahí no busca pelear contra el cuerpo, sino enseñarle a salir del estado de alerta constante. Cuando el sistema nervioso aprende a relajarse, los vasos sanguíneos responden mejor. El corazón trabaja con menos esfuerzo y la presión encuentra un equilibrio más natural. Quiero que recuerdes esto. No es debilidad necesitar calma. Es una necesidad fisiológica. El cuerpo humano no fue diseñado para vivir permanentemente acelerado y mucho menos después de los 60. Cuando los mecanismos de compensación son más lentos y delicados. Ahora bien, también es importante saber cuándo este enfoque necesita apoyo adicional. Hay situaciones en las que el truco por sí solo no es suficiente y no debe serlo. Si tu presión se mantiene muy alta de forma constante, si tienes antecedentes de infarto, ACV, insuficiencia cardíaca o daño renal, el seguimiento médico y la medicación son fundamentales. No hay atajos para eso. El verdadero error es pensar en blanco y negro. O todo es medicación, o todo es natural. La salud no funciona así. Funciona mejor cuando combinamos herramientas, medicación cuando es necesaria, hábitos que reduzcan el estrés, movimiento adecuado, alimentación razonable, sueño reparador y una relación más amable con nuestro propio cuerpo. Otro punto clave es dejar de vivir pendiente del miedo. El miedo sostenido eleva la presión. La ansiedad constante mantiene al cuerpo en alerta. Medirte la presión 10 veces al día, interpretar cada número como una amenaza y anticipar lo peor no te protege, te desgasta. Aprender a medirla bien en momentos adecuados y a interpretar los valores con criterio es parte del cuidado. También, quiero hablarte de la importancia de la constancia. Ningún truco funciona si se aplica solo cuando nos acordamos o solo cuando estamos asustados. La respiración, las pausas, la forma de empezar el día, todo eso funciona cuando se convierte en rutina.
Cuando el cuerpo aprende que todos los días habrá momentos de calma, empieza a responder de otra manera. He visto personas mayores que, al incorporar estos hábitos, no solo mejoraron sus valores de presión, sino que también durmieron mejor, se sintieron con más energía y recuperaron confianza en su cuerpo. Y la confianza es un factor de salud enorme. Un cuerpo en el que confía se mueve mejor, se cuida mejor y se estresa menos. Si cuidas a alguien con hipertensión, este enfoque también es para ti. A veces, la mejor ayuda no es decir cuidado, no hagas eso, sino crear un entorno más tranquilo, respetar los tiempos, evitar apurar y acompañar sin generar más ansiedad. El ambiente influye más de lo que creemos. Quiero que te quedes con una idea central. La hipertensión no te define, no te convierte en una persona frágil ni condenada. Es una condición que puede manejarse mejor cuando entiendes cómo funciona tu cuerpo y dejas de tratarlo como un enemigo. El corazón no necesita miedo para cuidarse. Necesita regularidad, calma y coherencia. Cada vez que eliges respirar antes de reaccionar, cada vez que te das unos minutos para bajar un cambio, estás protegiendo tus arterias. Y esas pequeñas decisiones, repetidas durante meses y años, son las que evitan infartos y ACV. No subestimes el poder de lo simple cuando está bien hecho. No todo lo que salva vidas viene en una pastilla o en una intervención urgente. A veces, lo que más protege es aprender a vivir de una manera que no esté en guerra permanente con el propio cuerpo. Si este contenido te ayudó a entender algo que nadie te había explicado así, compártelo. Hay muchas personas mayores viviendo con hipertensión y miedo sin saber que pueden recuperar parte del control y el conocimiento cuando se comparte. También salva vidas. Gracias por quedarte hasta el final y por elegir cuidarte con conciencia.